En esta oportunidad vamos a hablar de los conjuntos coordinables. Para eso vamos a definir conjuntos coordinables, o también conocidos como conjuntos equipotentes. Vamos a definir la coordinabilidad entre dos conjuntos. La definición establece que dados dos conjuntos, supongamos A y B, entonces se dice que todos los conjuntos son coordinables. A es coordinable con B si solo si existe una función que relaciona A con B tal que F es biyectiva. Tal que F es biyectiva. Para casos finitos, cuando si A y B son finitos, la cuestión se hace simple. Tomo dos conjuntos A y B. Lo único que tendría que hacer es comparar elementos. Supongamos que acá tengo un triángulo, un cuadrado, un círculo, y acá los números 1, 2 y 3. Lo que hago es crear una función o relacionar a través de un orden, no necesariamente que siga algún patrón, y ya estamos creando una función que relaciona los elementos del conjunto A con B, tales que A es coordinable con B. Es decir, cuando los conjuntos son finitos, la definición de coordinabilidad entre conjuntos o determinar una coordinabilidad es muy sencillo. Además, algo para tener en cuenta: cada vez que tengo dos conjuntos coordinables, dos conjuntos finitos, si comparo los cardinales de ambos conjuntos, tienen que ser los mismos. Si tienen los mismos cardinales para conjuntos finitos, estoy seguro de que puedo establecer una relación biyectiva entre ellos, por lo tanto son coordinables. Es decir, que la coordinabilidad de conjuntos está relacionado con la cardinalidad de estos conjuntos. Entonces, esto sucede cuando tengo conjuntos finitos. La pregunta sería, ¿qué sucede cuando los conjuntos son infinitos? Bueno, cuando los conjuntos son infinitos me tengo que basar en la definición, pero a través de una construcción de una función. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de este ejemplo? Uno de los ejemplos que está, o uno de los ejercicios, mejor dicho, que aparece en la cartilla de trabajo práctico es probar que el conjunto de los números naturales es coordinable con el conjunto de los números impares. Y acá es donde puedo utilizar el argumento de demostración y preguntarle, ¿cómo hago para probar, hacer esa pregunta abstracta? ¿Cómo hago para probar que dos conjuntos son coordinables? Esa sería la pregunta abstracta. La respuesta a esa pregunta está contenida en la definición de conjunto de coordenadas. Probando de que existe un objeto, en este caso una función, que tiene la propiedad de relacionar dos conjuntos, tal que sucede de que F es biyectiva. Entonces utilizo el método por construcción. Es decir, método por construcción. ¿Y cómo es que sé, o de alguna manera, cómo me doy cuenta de que debo utilizar el método por construcción? Recuerde que cada vez que en la definición, cada vez que en la respuesta a una pregunta abstracta esté contenida el cuantificador existencial, nos está marcando el camino de seguir el método por construcción. El método por construcción significa de que debo construir un objeto que tenga esta propiedad y que además suceda de que es biyectiva. Entonces acá es donde surge el entrenamiento matemático, la genialidad de cada uno de que está, o la creatividad, mejor dicho, del matemático para poder probar de que existe un objeto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a basarme justamente en la definición. Si decimos de que estos dos conjuntos son coordinables, entonces significa de que existe una función. Y entonces voy a construir una función que relacione, estos dos conjuntos. Voy a hacerlo más allá. El conjunto de los números naturales y el conjunto de los números impares. Pero la diferencia es de que cuando ahora estamos trabajando con dos conjuntos infinitos, voy a tener 1, 2, 3, 4. Y acá tengo los impares, en donde voy a tener 1, 3, 5, 7, 9 y así. Bueno, voy a ver de qué manera puedo relacionar el 1 con el 1, el 2 con el 3, el 3 con el 5 y el 4 con el 7. Y bueno, si tuviera un 5 con el 9. Para relacionar el 1 con el 1, el 2 con el 3, el 3 con el 5, entonces podría crear una función.
una función en donde cuando le asignemos 1, obtenemos 1. Es decir, puede ser, por ejemplo, 2 por x, que esto es lo único que haría que cada vez que le asignamos valores del dominio a x me daría 2, pero no me sirve. Pero para que me dé el 1 podría restarle 1, en este caso. Entonces lo que hacemos es 2 por 1 es 2, cuando le resto 1 obtengo el 1. 2 por 2 es 4, cuando le resto 1 obtengo 3. Y si ustedes observan, esta fórmula es la fórmula con la cual se define a los números impares. Por lo tanto, la función que puedo utilizar entonces que relacione al conjunto de los números naturales con los impares es justamente la función f de x igual a 2x menos 1 para todo x perteneciente al conjunto de los números naturales. Esto es importante poder, acá la relación justamente señalar a qué conjunto numérico pertenece. Bien, ahora ya he construido el objeto matemático que estoy relacionando justamente los naturales con los impares. El siguiente paso sería probar que algo sucede. ¿Qué sucede? De que es biyectiva. Y para probar que es biyectiva, debo probar primero que es inyectiva y luego que es sobreyectiva. Entonces, vamos a hacer inyectividad. Vamos a probar la inyectividad. Y para probar la inyectividad nos basamos en la definición. La definición establece de que si f de x es igual a f de y, entonces es una condición necesaria, x es igual a y. Lo que voy a hacer es reemplazar la función f de x, que es 2x menos 1, igual a f de y, que es 2y menos 1. Hacemos algunos pasajes de términos, vemos que los 1 se pueden cancelar, tendríamos 2x igual a 2y, multiplicando por un medio en ambos miembros llegamos a que x igual a y. Con el cual vemos que f es inyectiva. El segundo paso sería probar la sobreyectividad. La voy a probar acá, así que borro lo otro. Sobreyectividad. La sobreyectividad se define a través de que para todo y perteneciente, en este caso pertenecería al conjunto de los números impares, se verifica que existe un x perteneciente al conjunto de los números naturales tal que f de x es igual a y. Perdón, puse f de y, estoy diciendo una cosa y escribo otra. Bueno, f de x igual a y. Entonces, basándonos en la definición de sobreyectividad, voy a reemplazar f de x, ya sabemos que es el objeto que hemos construido, 2x menos 1. 2x menos 1 igual a y. Recuerden que x pertenece al conjunto de los números naturales. Y ahora debería despejar. 2x igual a y más 1. Y acá tenemos que x igual a y más 1 sobre 2. Y observen de que y pertenece a quién? Al conjunto de los números impares. Entonces, y está acompañado de un cuantificador universal. Quiere decir que cualquier número impar que se me ocurra, le sumo 1, lo divido en 2, ¿qué tengo que obtener? Un número par. De hecho, si ustedes hacen la comprobación, se van a dar cuenta que eso sucede para cualquier número impar. En consecuencia, f es sobreyectiva. Y si f es sobreyectiva e inyectiva, concluimos, le puedo llamar 1 a esto, 1 a 2, para ser más riguroso, de 1 y 2, concluimos que los naturales son coordinables con el conjunto de los números impares. Y si son coordinables con el conjunto de los números impares, significa entonces de que estos conjuntos tienen la misma cardinalidad. Eso es una deducción aparte, ¿no? Que el cardinal de los números naturales es igual al cardinal del conjunto de los números impares. Eso es una observación que la vamos a dejar ahí pendiente, porque no es en realidad el objetivo de este video hablar justamente de la cardinalidad, sino más que todo hablar sobre la coordinabilidad de los conjuntos. Bien, entonces ya sabemos cómo determinar cuando dos conjuntos infinitos son coordinables. Solamente tenemos que construir el objeto que relacione ambos conjuntos y a la vez probar la inyectividad y sobreyectividad. ¿De qué manera podemos probar casi todas las formas estas? A través del método por construcción. Vuelvo a reiterar, el método por construcción es un método bastante
usado, pero requiere de un poco de práctica y entrenamiento matemático. Bueno, vamos a definir ahora voy a borrar esta parte, uno de los teoremas muy importante concerniente a la coordinabilidad de conjuntos. También está como ejercicio de trabajo práctico. El teorema dice lo siguiente. A coordinable con B es una relación de equivalencia. Este teorema asegura de que si tenemos dos conjuntos que son coordinables, entonces cumple justamente con la relación de equivalencia. Y decir que es de equivalencia significa de alguna manera que tenemos A es coordinable con A. Eso es lo que nosotros conocemos como reflexiva. Segundo, de que si A es coordinable con B, entonces B es coordinable con A. Eso es por simetría. Y tercero, de que si A es coordinable con B y además B es coordinable con un tercer conjunto, llamémosles C, entonces A es coordinable con C y eso se conoce como transitividad o transitiva. Bien, de alguna manera el teorema me va indicando hacia qué punto debo ir enfocado en base a la demostración. ¿Cómo voy a hacer para demostrar? Bueno, voy a hacerla acá. Demostración. Y acá puedo hacerme la pregunta. Básicamente, es muy parecida a las demostraciones anteriores, ¿cómo hago para demostrar de que una coordinabilidad entre conjuntos es una relación de equivalencia? La respuesta está justamente acá. Cuando decimos que una relación de equivalencia, cuando se cumplen estas tres condiciones. Vamos a probar primero uno. Entonces pruebo la reflexividad. Y para probar la reflexividad significa de que si tomo un conjunto, debe ser coordinable consigo mismo. Ahora bien, sabemos de antemano de que sea A un conjunto cualquiera. Lo que voy a hacer es tratar de construir el objeto para probar justamente la reflexividad. ¿Y cómo lo voy a construir? Teniendo en cuenta de que voy a tomar una función cualquiera, sea f, una función que tenga como dominio al conjunto A y que tenga como codominio al mismo conjunto A. ¿Qué función es esa? Una función muy conocida por todos nosotros. Es la función identidad. Entonces esa función, la función identidad, relaciona al conjunto A con el mismo conjunto A. Y además sabemos